llama así, conspiranoico? No, esa es una etiqueta creada por la CIA. Teoría de la conspiración es una etiqueta creada por la CIA para que, digamos, uno cuando habla de conspiraciones le pone ese nombre porque muchas veces no entiende lo que hay por detrás. Prefiero hablar de un revisionismo histórico o simplemente estudiar la historia no contada, ¿viste? La famosa frase de que la historia lo cuentan los que ganan. Bueno, ¿qué pasa con la otra parte de la historia que no nos cuentan? Entonces, hay muchos términos, pero en realidad es contar la otra parte de la historia y después que cada uno decida simplemente contar una parte de la historia que tiene también su documentación histórica. Esto que yo voy a narrar son todos datos que cualquiera en sus casas puede ir a chequear. Esto no es justamente inventar o hablar de nada, un revisionismo histórico, simplemente para ponerlo arriba de la mesa y tratar de entender el presente que vivimos. La idea es poder entender el presente, pero para eso tenemos que conocer nuestro pasado, porque si a vos te borran el pasado es muy difícil saber dónde pisás. Obviamente que la ciencia no está ajena a poder ser manipulada y a ser controlada por un grupo de pequeños de personas, como sucede en la política, como muchas veces se habla de, bueno, si nosotros aceptamos que hay corrupción en el deporte, en la educación, en la salud, en la justicia, en la economía, en la política, ¿por qué no va a haberlo en la ciencia? La posible cura contra el cáncer, que dicen que... No hay que curarse del cáncer, hay que superarlo y hay que entender también por qué se genera en el cuerpo. Sacar un billete de $1, lo tengo acá. ¿Bien? Porque muchas veces cuando uno, sobre todo tenemos que entender que nosotros somos un colectivo social, el individuo de a pie, en el cual estamos todos dentro, somos personas que recibimos una educación que adoctrina más que liberar, más que enseñarnos a pensar, ¿no es cierto? O sea, es una cuestión de que después queda en cada uno eso, pero en un inicio los planes de estudio no están hechos como para generar una libertad de pensamiento, sino tal vez un adoctrinamiento. El punto es que muchas veces la gente, cuando uno es tildado con esta etiqueta de teoría de la conspiración, se olvida tal vez de dónde surge el entusiasmo o las ganas de estudiar esa conspiración. Yo por eso traje el billete de $1, porque si uno agarra el billete de $1, que lo puede hacer cualquiera en su casa, el tema ¿cuál es? Si yo agarro este billete y lo miro del frente, donde está la carita del prócer, en este caso Washington, no pasa nada, no hay nada llamativo. Al menos que tengas una lupa y te fijes en la parte superior derecha, donde está el 1, ahí hay un pequeño búho oculto. Ese búho representa lo que es la Bohemian Group, que es un culto a lo que se llama Moloch, que es como una especie de búho gigante, que después, a lo largo del tiempo, hubo periodistas que se han infiltrado en Estados Unidos, en los bosques del norte, en Northwood, y han filmado ceremonias en donde participan presidentes de la calibre de Bush, de Nixon, etcétera, etcétera. Hay evidencia de eso. Pero si lo das vuelta, está la evidencia más clara de lo que hace alguien que le gusta la historia y quiere revisar, que es simplemente este símbolo que aparece ahí. Que pareciera que a nadie le llama la atención porque está ese símbolo ahí, ¿no? La pirámide con un ojo, porque no es simplemente una pirámide, es una pirámide con un ojo. Un ojo en el vértice superior. Exactamente, irradiando como unos rayitos sí, de luz, sí, tipo sol, ¿no? Tipo el sol. Y además tiene una inscripción, tiene 2 inscripciones en latín. Obviamente algo que nos dicen que es una lengua muerta, pero que también es una manera de que vos no sepas lo que ellos hablan internamente. Recordemos que en el Vaticano las misas se hablan en latín, en muchos libros de historia están en latín. Si a vos no te enseñan latín, vos no podés decodificar lo que están hablando. Es como en el supermercado chino, vos no sabés lo que están haciendo, vos te dan el vuelto. Esto es lo mismo, pero a otra escala. Cuando uno lee en latín esto, dice básicamente Novus Ordo Seclorum, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué carajo Novus Ordo Seclorum? ¿Por qué está impreso esto en el billete más movido del mundo? Significa nuevo orden mundial. Y esto no viene desde que se puso este símbolo del dólar, que fue en 1933 por el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Esto en realidad es una planificación, es el renacimiento del ave fénix, es como volver a recrearse ellos mismos después de 2000 años de control, hablo del Vaticano puntualmente, y volver a recrearse para volver a gobernar la próxima era, que es la era de Acuario. Nosotros venimos de la era de Piscis. Una nueva era, digamos. El New World Order. Esto sí era un cuento de ciencia ficción para muchos seguramente, pero desde hace un tiempo, cuando esto se lo instaura Bush en 1991, el 11 de septiembre, en las Naciones Unidas da una charla en donde nombra por primera vez de que se tenía que entrar en un nuevo orden mundial. Obviamente nosotros en esa época, sin internet, el mundo era muy fácil controlar los medios, ¿no es cierto? Entonces uno escucha lo que los demás quieren que vos escuches, digo los demás, esas grandes empresas que controlan los medios.
A la fecha de hoy, yo traje una pequeña recopilación tanto de presidentes norteamericanos a lo largo de la historia, de los Bush, desde Kissinger, desde Obama, desde los británicos, hasta incluso el presidente Maduro. Simplemente traje una recopilación en donde ustedes van a escuchar durante 1 minuto 20, y yo esto lo traigo como evidencia, la palabra New World Order y Nuevo Orden Mundial, que coincidentemente es lo mismo que figura en el billete de $1. Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era. We needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle. One of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. Big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause, in which there is the very real prospect of a new world order. And this is the best chance to begin to establish the new world order. And that's why the stakes are so said by the Secretary of State and others about a new world order. During the conflict with Saddam Hussein, which he handled so superbly in a short-term sense, but he kept talking about a new world order. Present window of opportunity during which a truly peaceful and interdependent world order might be built. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the whole region. It's about the future of Europe and a new world order. Came a new Europe, a new world order, a new consensus. We really need to bring China into the creation of a new world order. In this period, when really a new world order can be created, it's a great opportunity. Create a new world order. Países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. Necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial. En este sector era en el 2007 así. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. En nombre de los miembros del movimiento de no alineados, Su Excelencia el Dr. Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, dio la bienvenida a la República de Azerbaiyán y la República de Fiji como nuevos miembros de nuestro movimiento. El presidente Ahmadinejad dio asimismo la bienvenida a los países y organizaciones invitados a la cumbre. Señor presidente, durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012, bajo el lema Paz duradera, a través de una gobernanza global conjunta, y buscar un nuevo tipo de relacionamiento con el mundo. Lo que se ha hablado desde hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis. Ahí termina, el último que hablaba era Nicolás Maduro. Todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Básicamente, y todo nos lleva siempre a eso. Entonces a lo que voy es, cuando uno habla de conspiración, tiene que empezar a entender este tipo de conceptos. ¿Es ser conspiranoico agarrar un billete de $1 y preguntarse a sí mismo, che, yo quiero saber de dónde viene este simbolismo? Porque el billete es un papel prensa. O sea, es una publicidad constante, sí, y el ¿no? dólar es un papel con muchísimo más valor que cualquier moneda local de cualquier país, digo. Exactamente. Entonces, un poquito de historia, como para que la gente nos siga, ¿no es cierto? Es así, la movida es así, es muy simple. En 1776 es el año en que se independiza Estados Unidos. Pero si uno pone también creación de la Orden Illuminati, una palabra que hace 20, 30 años la gente desconocía y que de golpe ahora vos decís Illuminati y todos te dicen, sí, la de Don Brown, la de esto. Pero está bien, sí, pero pará, entendamos que era una palabra verdadera y que fue una orden creada por la Orden Jesuita. ¿Sí? En 1776 se independiza Estados Unidos con ayuda de Gran Bretaña, igual que sucedió en las colonias de Latinoamérica y de Sudamérica. Nosotros cuando nos dicen que los independizamos en el 16,
En realidad es un cambio de poder, le quitan el poder a España y lo toma Inglaterra, ¿no es cierto? Básicamente, y a la fecha de hoy seguimos bajo el dominio inglés, aunque parezca lo contrario. Entonces, en esa época se crea la Orden Illuminati por los jesuitas. Adam Whitehouse es el fundador, dura muy poco tiempo con ese nombre, pero continúa a la fecha de hoy, y después se ramifica, y hoy en día lo tenemos como el Club Bilderberg, el Club de los 300, el Club de Roma. Hay muchos nombres porque tienen como sucursales, vamos a decirlo de esa manera, pero la casa matriz está en Roma, básicamente, ¿no? Después de eso viene, en el 1789, viene la Revolución Francesa. Lo más importante es que en esa revolución se secuestra al Papa. ¿Por qué? Porque los jesuitas, la orden jesuita, que en actualidad es la orden académica, científica y militar del Vaticano, tomó tanto poder dentro de la iglesia, y no pertenecía a la iglesia, pertenecía a los templarios, una palabra que también muchos habrán escuchado. El que no conoce, imagínese el Oscar, la estatuilla del Oscar, es un templario con una espada hacia abajo, porque controlan todo Hollywood. Si bien yo no estoy en acuerdo con lo que hace la iglesia en absoluto, me parece una institución de las más perversas. Se le metieron por todos los huecos. Se le colaron, tomaron mucho poder, quisieron ser anulados, incluso por el príncipe, por uno de los reyes de Francia, que no me acuerdo el nombre, y han sido expulsados de todos los países. Incluso acá, las empresas yerbateras de Latinoamérica, en realidad, si vos ahora ponés, por favor, abrí un Google y ponés simplemente yerba mate, para que vean a qué nivel estamos hablando. Y fíjate, aparece que se llama la yerba mate. ¿Cómo se llama también la yerba mate? Ilex paraguanensis o yerba de los jesuitas. ¿Vos sabías eso? No. ¿Viste? Yo tampoco. La yerba mate se llama también, además de yerba mate, yerba de los jesuitas. Yerba de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los tipos le quitan, cuando vienen a colonizar y vienen a matar a todo lo que estábamos acá en Latinoamérica, originarios, toman el control y le sacan a los paraguayos de cómo cultivar la yerba mate. Toman el control, saben cómo crear la yerba mate importantísima para limpiar metales del cuerpo, tiene mucho que ver en la revolución incluso de San Martín y demás, y los echan de Latinoamérica los jesuitas, los echan. Cuando los echan, ¿qué hacen? Dicen así, nosotros nos vamos, pero nos llevamos la receta de la yerba mate. Y 25, 30 años después los tienen que volver a llamar, porque nadie sabía hacer yerba mate. Los vuelven a llamar a los tipos, porque nadie sabía hacer yerba mate, ¿entendés? Y no es increíble. Entonces, los vuelven a llamar, vuelven al país, y ahí crean todas las empresas yerbateras, Rosa Cruz, Cruz de Malta, o sea, son todos jesuitas, ¿me entendés? Básicamente. Entonces, a lo que voy es, los echan de todos lados. En la Revolución Francesa capturan al Papa y lo amenazan y le dicen, o nos volvés a habilitar la orden, o te liquidamos. Entonces ganan en la Revolución Francesa, ganan que la Iglesia, a pesar de estar en contra, tiene que volver a habilitar la orden, y ahí surge el Papa Negro, el famoso Papa Negro. Después de eso viene, en el 1791, a Estados Unidos funda el primer banco, con 20 años de concesión. En el 1814 se crea el Congreso, en el Congreso de Viena, se crea el nuevo orden mundial. Esto que leíamos del dólar, que los rusos, el zar Alejandro I, estaba en contra. No quiso participar de este nuevo orden mundial. ¿Qué le pasó a la familia? Durante 100 años, todos boleta, revolución bolchevique, terminan de liquidar a todos, porque nunca quiso participar. Por eso Rusia, en realidad antes era la Unión Soviética, con una bandera roja, con color dorado, y después pasa a tener, cuando es Rusia, pasa a tener los colores norteamericanos, o de las colonias británicas, que es un poco el blanco, el rojo y el azul, pero ya no es más esa Unión Soviética, o no es más esa familia que tenía otros valores y otros principios, sino que pasa a ser parte del nuevo orden mundial. Por eso nunca se botonea con Estados Unidos y trabajan en conjunto. Internamente todos viven bien y a nadie le falta nada, y es un jueguito. Pero le metió a Trump, es el mundo hegeliano del bipartidismo controlado. Que hay un montón de 1816. Vuelve a tener una concesión Estados Unidos, vuelve a habilitar otra vez el banco. 1932, Jackson, el presidente Jackson, va al poder. La campaña de Jackson en 1932 era Jackson sin bancos. ¿Por qué? Porque sabían que los bancos estaban controlando toda la política y la economía y la educación. Lo amenazaron de muerte. Y termina ganando Roosevelt en el 33. Y en el 97 acá viene la clave. En 1897, en 1913 se crea la Reserva Federal Norteamericana, una reserva que no es federal, sino que son capitales privados, en una isla, en la isla Jekyll, en donde es una isla privada y no participó nadie. El único uno de los pocos banqueros que estaba opuesto a esto era justamente el banquero Astor,
que lo eliminan en el Titanic, porque el Titanic lo hunde JP Morgan, lo hunden esa familia. No es que, uy, qué mala leche, justo el barco más grande del mundo se chocó un iceberg. No fue casualidad. Nada es casualidad en el mundo de la política. Menos el primer viaje que haces, maestro, dejate de joder. Y así terminamos llegando a 1933, presidencia de Roosevelt. Roosevelt exige a todos los ciudadanos norteamericanos que entreguen los lingotes de oro que tenían guardados en la casa. ¿Por qué? Porque el billete de $1 no solamente le ponen la pirámide, sino que cambian la frase que decía este billete tiene su valor en oro por la frase que dice ahí en inglés In God we trust, que significa en Dios confiamos. ¿Pero en qué Dios confían? Sí. En este Dios, en el de la pirámide con el ojo, que es el Dios Sol. Igual que todas las religiones que controlan el mundo, que es el culto solar. Entonces el modelo heliocéntrico, el hecho de que a nosotros simbólicamente nos digan que le damos la vuelta al Sol, cuando nosotros vemos que el Sol se mueve arriba nuestro, es más un embrujo que una ciencia.